Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al podcast de Codificando tu Vida. Y vamos a estar viendo renogramas que tienen que ver en la cultura popular. Y en ese caso, vamos a estar viendo el análisis de caso de los Simpson. ¿Y qué nos puedes compartir acerca de eso, Daniel? Bueno, para empezar y ubicarnos en contexto, tomamos de ejemplo esta serie porque en cierta etapa fue muy reconocida y es como un referente de manera general. Entonces vamos a platicar de un capítulo en el que Lisa Simpson llega con un síntoma en el que está bajando su rendimiento en la escuela, tiene bajas notas y empieza a pasar por un bache intelectual, por así decirlo. Entonces empieza a buscar respuestas a lo que encuentra el tema de que todos los de la familia Simpson han pasado por ese bache intelectual justo a la edad de 8 años, que es la edad en el que pues en el capítulo esta Lisa tiene. Entonces eso fue porque el abuelo le dijo que pues resulta que hasta Homero Simpson era súper inteligente y muy listo hasta la edad de 8 años, que algo pasó y que pues fue en picada, ¿no? Bart Simpson, el hermano mayor de Lisa, también era inteligente y a la edad de 8 años empezó en declive. Este es un buen ejemplo para, de manera general, abordar el tema de lo transgeneracional, de lo sistémico e incluso de la parte de síndrome aniversario, pues aplicado a este tipo de situaciones. Entonces, lo que sucede es que Lisa Simpson se da cuenta de todo esto y se entristece pues al pensar o al saber que su inteligencia ya se va a desvanecer, en el sentido de que pues ni Homero Simpson ni Bart Simpson pudieron recuperarse de ese bache. Entonces, para consolarla y para tratar de minimizar el impacto de esta situación, Homero lo que hace es mandar a traer a los familiares que estuvieran como disponibles, ¿no? Primos, en su mayoría creo que son primos, si mal no recuerdo en el capítulo. Lo que quería demostrar Homero es que no todos en la familia Simpson tenían esa pérdida de inteligencia y pues obviamente le salió contraproducente porque entre los primos que trajo eran pues varios varones y unas cuantas mujeres y obviamente pues todos eran como fracasados al contexto de la situación y del capítulo, ¿no? Y lo que sucede es que al final se les ocurre preguntarle a las pocas mujeres que estaban ahí del apellido Simpson que cuáles eran sus profesiones y cómo se consideraban, y el asunto es que sorprendentemente las mujeres eran inteligentes, tenían un buen puesto, tenían a un rango laboral bastante bien, elevado y acomodado. Entonces eso fue pues en lo que concluyó el capítulo, en el que el gen Simpson, que así le llaman en ese capítulo, solamente ataca o solamente hace efecto en los varones. Y obviamente al estilo de los escritores de Los Simpson, pues hacen ahí un capítulo bastante divertido también. Y entonces ahí podemos observar justamente lo que les compartíamos hace unos episodios, que fue justamente la influencia del árbol genealógico. Pero ¿por qué le sucedió a ella? Si nos puedes dar un poquito más de información a ese caso de análisis, ¿por qué a ella si además ella es una mujer? Claro. Entonces, obviamente aquí todo lo que vamos a decir aquí son conjeturas, porque solo los escritores saben cuál es la verdadera historia. Sin embargo, este ejemplo, al momento de investigar un poquito más sobre la información que hay en internet de la historia de los Simpson, pues en primera lo que se ve en la historia, que es muy repetitivo, es la parte del alcoholismo. Hay muchos miembros de la familia de Homero, que es de linaje paterno, linaje masculino, que tienden al alcoholismo y tienen muertes trágicas pues por accidentes derivados de la intoxicación por alcohol o enfermedades del hígado, por una parte. Por parte de Marge realmente no hay mucha información porque pues la historia es distinta, ¿no? Entonces pues se pudiera entender que pudiera ser una fecha aniversario en la que a los 8 años de alguno de los ancestros ocurrió algún evento que le truncó esa parte de desarrollo intelectual o de desarrollo profesional. Por lo tanto, se va pasando de generación en generación hasta que alguien lo resuelva. Teniendo en cuenta la parte de que por qué solamente a los hombres y no a las mujeres, pudiera ser que dentro del linaje sea más bien un tema de masculinidad,
porque hay que recordar que el lado derecho, que es papá, tiene que ver con la materialización, la concreción de proyectos, lo que se refiere a la lógica matemática y a lo profesional. Entonces, atando cabos, es muy probable que lo que haya sucedido fue eso y que solamente afecte a los varones. Entonces, este es un ejemplo muy burdo, pero sirve bastante bien para ejemplificar cómo funciona esto de la parte de los linajes. Efectivamente, en algunas familias podemos observar justamente que hay, como tú compartes, este síndrome aniversario, que a una fecha pues en particular o una edad en particular les pasa las mismas cosas. Por ejemplo, pues hombres de 35 años que pues se van de coche y se accidentan, y siempre el tipo de muerte es como similar. O pues en una familia hay mujeres que se quedan viudas a edad temprana. Entonces vemos la bisabuela, la abuela, la mamá y la persona que consulta. Entonces todo eso, el estudio del árbol genealógico, como lo habíamos visto en otro episodio, nos permite interrumpir, cortar esos patrones o esas repeticiones y entender lo que ha podido pasar a un momento dado. Muy probablemente, por ejemplo, en la cuarta generación del ejemplo que estoy dando por las mujeres que se quedan viudas a temprana edad, es que la bisabuela no hizo bien su duelo, y también hay que checar pues qué había en la vida del bisabuelo, porque se accidentó, qué fue como todo el contexto alrededor, para justamente ver dónde se quedó bloqueado, donde hay un pendiente que se necesita repetir para que alguien pues lo entiende o le dé la importancia que tuvo en su momento, le dé su lugar en el árbol genealógico para que deje de repetirse y como llamar la atención. Claro, entonces este tipo de ejemplos funcionan muy bien, y complementándolo con esto que acabas de mencionar, siento que nos da un panorama más amplio de cómo son, cómo funcionan y cómo se pueden solucionar. Entonces, en los futuros episodios vamos a estar platicando acerca de otro tipo de ejemplos, tanto de la vida real como de películas, que también sirven bastante bien. Y pues, sin más por el momento, nos despedimos agradeciéndoles mucho su escucha. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Bye.